Hoy nos saltamos la estructura habitual y nos hemos juntado para hablar de David Lynch. Con 78 años, murió el pasado 16 de enero de 2025, dejando atrás un legado cinematográfico con el que hemos crecido y que ha hecho que amáramos el cine incondicionalmente. ¿Qué menos, ya que hemos elegido los micrófonos para hablar de películas imperfectas que nos han llegado al alma, que dedicar un capítulo completo para hablar de David Lynch? Como es imposible adjetivarle, surge el apelativo lynchiano. ¿Para qué? Para encuadrar su arte, pero precisamente encuadrar no sirve para describir su cine. Dejemos el cuadro para la planificación cinematográfica y hablemos de su fantasía sin límites, de sus paradojas espaciales, temporales y morales. Dejémonos llevar por el líquido visual lynchiano y exploremos junto a él lo desconocido, lo misterioso y lo poético. Somos Víctor, Pablo, Iván y Carlos. Y estás escuchando La Tertulia Carpenter. Hola Iván, acércate al micro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Pablo. Hola, ¿qué tal? Hola Víctor. Hola chicos, buenos días. Estamos aquí haciendo un podcast diferente, un video podcast diferente, porque tras la muerte de David Lynch el pasado 15 de enero de 2025, pues nos hemos querido reunir y hacer este homenaje, llamémosle Requiem, y os voy a lanzar la siguiente pregunta. Si os encargaran escribir el epitafio de David Lynch en su tumba, ¿cuál sería? ¿Qué frase, así que se os ocurra, pondríais? Iván. Gracias por el café. ¿Por qué esa frase? Porque el café era una parte importante, aparte del tabaco, era muy importante en su vida y homenaje a Dale Cooper. El tabaco fue también uno de los, ¿no? Uno de los principales culpables de su prematura muerte, ¿verdad? ¿De su fallecimiento? Sí, a ver, tenía enfisema pulmonar, que la diagnosticaron hace 2 años, me parece, y básicamente no podía salir de su casa. Entonces se ve que cuando se declararon los incendios estos de Los Ángeles, él tuvo que salir de su casa porque había peligro de que se quemara y parece ser que eso, pues debido a su estado de salud, se comenta que debió de favorecer que tuviera más dificultades. Pablo, ¿cuál sería tu frase? A mí me gusta mucho esta frase que él utilizaba en los últimos tiempos cuando da el reporte de la meteorología, ¿no? Esto del... ¿cómo era? Blue skies and golden sunshine all along the way. A mí me gustaba mucho eso, entonces yo le despido con esa frase. O sea, de todo, obviamente, que se puede elegir mucho, yo le recuerdo con su tono de voz tan característico diciendo eso. O le recordaría así. Víctor. El fuego camina contigo. Que el fuego camine contigo, es como la fuerza. Sí, es un poco Star Wars. Además, ¿no? escrito como en el papel, ¿no? Sí. Sí, porque al final, bueno, como que es alguien que se lleva algo, ¿no? A donde sea. Un poco una fuerza, una energía, un espíritu, ¿no? Que lo echaremos mucho de menos, la verdad. Aunque es verdad que ya por su enfermedad ya se empezó, creo hace 1 año, 2 años, a anunciar que ella iba a dejar de hacer películas. Entonces, esa eterna última película que esperábamos de... Me acuerdo que hace 1 año, 2 años, no, más, creo. Es que pasa el tiempo tan rápido. Estuvo por Madrid dando una charla, sí. Y había Carlos Revigiero, creo que se llama, ¿no? El director de la Filmoteca y crítico, que me acuerdo que entrevistaba y él hablaba que él estuvo casi en el lecho de muerte de Fellini. Y entonces David Lynch le dijo a Fellini, ¿para cuándo tu última película? Todo el mundo está esperando tu última película o tu próxima película. Y entonces Carlos le dijo a él, ¿y cuándo tu próxima película? Todo el mundo está esperando tu próxima película. Porque creo que fue el 2003, ¿no? Inland Empire, o sea, casi 20 años. Es verdad que luego hizo la 3ª temporada de Twin Peaks, pero casi hace 20 años. 2006 Inland Empire. Sí. 2006, eso. Sí. Pues eso, estamos en el 2025, sí, casi 20 años de su casi última 20 película. Años. Así es. Y con proyectos que no ha podido levantar, ¿no? No. También y...
Pero yo creo que al margen, es de esos cineastas que al margen de que lleve años sin hacer una película o por edad y por salud digas es muy poco probable que vaya a hacer una película, le pasa, pienso, o lo veo yo así, vamos, que es un poco como le pasaba a Kubrick, aunque digas, hombre, Kubrick igual no hacía otra película, aunque hubiera sobrevivido a Suicide, porque igual no podía permitirse el estar otros 10 años más haciendo otra película, ¿no? Pero dices, son de estos cineastas que piensas que son eternos. Yo por lo menos nunca me imaginé la vida sin David Lynch. Total. Es de estas cosas de que cuando se van dices... Hostia, ¿cómo puede ser que ya no vaya a estar este hombre? Porque fíjate si ha trascendido él su propio cine, que la cultura popular está llena de cosas lynchianas. La cultura popular está llena de cosas de Lynch y de referencias a Lynch y no solo de su cine, sino de incluso toda esta última época suya de internet, del reporte meteorológico y todo esto, es algo que ha trascendido mucho. O sea, todos los viernes siempre hay gente poniéndolo de It's Friday once again, ¿no? O sea, entonces dices, fíjate cómo él es una presencia importante a un nivel cultural, ya solamente. Es verdad, él, aparte de sus películas, ha generado eso, una cultura, ¿no? Alrededor suya, ¿no? Claro. Bueno, muy activa yo no sé vosotros, pero cuando yo no me había enterado, alguno lo pusisteis, ¿no? Que sabía en el grupo que tenemos, y yo no sé vosotros, pero a mí a mí no me suelen afectar estas muertes de los famosos y estas cosas, ¿no? Porque lo ves como un cromo que tienes en la pared, ¿no? Claro. Pero esta fue de las pocas que a mí me afectó de verdad, ¿eh? O sea, estuve triste un par de días. O sea, fue en plan de... ¿Qué está pasando? ¿Sabes? ¿Qué me está pasando? Que estoy muy afectado por esto, ¿no? Es como que, no sé, como si estuviera muerto una especie de padre o abuelo cinéfilo. Sí. No sé, una sensación de pérdida que luego tú te metías en Twitter y... Es verdad que Twitter a veces es un poco, ¿no? Todo el mundo se va, ¿no? Un rip, tal, me acordaré y tal, pero es verdad que en el caso de Lynch ha sido como muy unánime y no sé, igual lo he sentido así, no sé, pero como muy mainstream, ¿sabes? En el buen sentido de la palabra, es decir, que había llegado a sitios a los que pensabas que un cineasta no llega normalmente. Hombre, yo creo que es su gran mérito, ¿no? Su gran mérito, o uno de sus grandes méritos, es... uno de sus grandes méritos... Acércate al micro, Iván. Sí, aquí estoy. Los señas a Iván. Perdón. Uno de sus grandes méritos yo creo que es precisamente el trascender a la cultura popular en un sentido de que lo que él hace no es fácilmente digerible para un público masivo. Y yo creo que uno de sus grandes logros en su filmografía y en su carrera y en su vida ha sido colar en máxima audiencia una serie absolutamente surrealista y macabra en un prime time, ¿sabes? A un nivel de que tiene 40 años y sigue funcionando esa serie. Entonces dices, ¿cómo puede ser? O sea, ¿Cómo se ha pasado el juego David Lynch? Sí. O sea, quiero decir, es alucinante. Sí, porque hay gente, a veces, otro día, no sé, pues alguien, pues se ha muerto David Lynch, ay, Twin Peaks, ay, sí, es verdad. Como que enseguida es muy reconocible. Pero que decir, Spielberg es alguien que hace películas accesibles. Sí, que total, sí. Pero Lynch no. Entonces que tenga ese nivel de reconocimiento, ¿sabes? Dices, es alucinante. Hombre, yo creo que una de las cosas que a mí me ha llamado más la atención de estos últimos días, ¿no? Cuando leías los mensajes de la gente, ¿no? Es que te das cuenta de la capacidad autoral que tenía, o sea, que era un autor en todas las facetas de su vida, para bien y para mal. Es decir, que no ha trascendido, quizás lo que dices tú, ¿no? Las películas de Lynch en realidad, no nos equivoquemos, no han trascendido tanto fuera del mundo cinéfilo. Es decir, mis amigos no se acuerdan seguramente ninguna película de Lynch, pero todos se acuerdan de Twin Peaks. Sí. Es decir, y creo que ha trascendido más la figura de él. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Y además, de él a lo largo del tiempo. Sí. Y que creo que además después de los 2000 fue cuando él realmente se convirtió el icono, porque ya de repente era un señor mayor que estaba en su casa, que te hacía el reporte del tiempo. Era como muy amable y daba un poco igual ya lo que hacía o dejaba de hacer, porque además a él
yo creo que se la pelaba completamente, él quería pintar, no le interesaba tampoco tanto el cine, en el fondo lo dijo varias veces, que si no podía hacer una película como él quería, que no lo haría. Que podía pintar y que tenía poesía para hacer en la vida. Entonces creo que el nivel de reconocimiento creo que va más allá de su cine, creo que es como primero a un icono popular, que él se ha convertido en un icono en sí mismo. Y luego también a la autoría, ¿no? Es decir, a reivindicar la autoría. Y eso me llama mucha atención y me da un poco de esperanza en el mundo. Es decir, que se reconozca que era un autor, y yo creo que Lynch, dentro de 200 años, nadie se va a acordar de muchos de los directores del siglo XX, sí. Pero Lynch va a estar seguro porque es uno, y hemos tenido la suerte de respirar el mismo aire que David Lynch. Sí. pero es interesante lo que decías previamente de él como personaje. Yo recuerdo, hay algún vídeo de estos que circulan por internet, creo que es Naomi Watts, ahora no recuerdo si es Laura Dern o Naomi Watts, pero creo que es Naomi Watts hablando de David Lynch, porque le preguntan si David Lynch es así de verdad como parece o es como su personaje, ¿no? Y Naomi Watts creo que dice que él es así, que esa inocencia que desprende, que esa manera como tan naif incluso de ver el mundo y a la vez tan sórdida en su parte trasera, ¿no? Que él es así, que no está haciendo el show para la cámara, sí. que es que tú le conoces y el tío es así. Y entonces yo creo que parte también de su éxito como personaje, no solamente como cineasta, es que es auténtico. Sí. Quiero decir que muchos cineastas que tienen su papel de soy un artista o lo que sea, ¿no? Es una pose. Pero es que él era así. Entonces yo creo que cuando algo es auténtico de verdad, trasciende. Quiero decir, te comentabas tú, yo la última muerte que recuerdo así que me afectase a alguien, fuera de Bowie. Yo nunca he sido un súper fan de Bowie, pero hubo un momento que estuve como bastante cerca de él. Y entonces, cuando se murió, fue esa sensación de decir, hostia, que se ha muerto este tío, ¿sabes? Y de quedarte como impresionado de que pues me pasó un poco Lynch, y creo que eso es lo mismo, son gente que eran así, o sea, que no estaban haciendo una pose, que es que los tíos eran así. Entonces, cuando alguien es así de auténtico, es que por eso trasciende absolutamente todo, ¿no? Y luego hay una cosa que he estado pensando, y sobre todo viendo, porque me metí hace unos días, cuando estaba grabando el podcast, en la página de Lynch, pero en el archive.org, esto que va archivando internet, puedes ver a lo largo del tiempo la página de David Lynch. Entonces, claro, ves un poco, sobre todo porque la página creo empezó en el 2000, ves un poco como en los años 2000, cómo él fue desarrollando su faceta más underground, más de autoral, más de hacer, ¿no? la David Lynch Foundation, el tema de trascendental, no sé qué, todo eso estaba en la página. Entonces era un poco un viaje en el tiempo en los últimos 25 años de David Lynch. Y lo más interesante es que de alguna manera Lynch fue precursor de muchas cosas. O sea, fue youtuber antes que los youtubers. Sí. ¿No? O sea, es que es así. O sea, él iba a todos, y creo que es parte también de por qué él se ha convertido en un icono. Y abrazó también el digital enseguida. Luego es el primero que hace una serie. Ahora se hacen como churros estas series un poco estilo que sea el Nordic Noir y todas estas cosas, pero cuando él hace esa serie en las montañas, en un pueblo perdido, sobre la muerte de una muchacha, es él el pionero, y de repente a partir de ahí se empiezan a hacer series muy similares o con un corte parecido, ¿no? Y en cuanto a utilizar el digital, cuando en el 2006, cuando hace Inland Empire, o sea, el gran triunfo de Inland Empire es que él se da cuenta de que es libre, entre comillas, pero que es libre por poder de repente rodar con una cámara digital pequeñita. Incluso que le permite rodar la película, porque si no, claro, eso quiere decir, Así es. Era inviable que la pudiera hacer esa película. El uso del sonido, por ejemplo, es sus primeros cortometrajes, estos cortometrajes con los que va ganando premios para finalmente poder hacer cabeza borradora, tienen un sonido perturbador, su colaboración con Badalamenti, la elección de los actores, Laura Dern, ¿no? Con un poco picasianos, ¿no? Kyle MacLachlan, son estos rostros, son actores extraordinarios, pero que nunca liderarían ¿no? Pero el sonido, yo creo que es en la masterclass esta maravillosa que hay de 2 horas y pico,
Creo que lo menciona en varias entrevistas, pero creo que ahí se extiende un poco en el tema del sonido, porque normalmente oyes a cineastas así de ese nivel, que normalmente siempre hacen referencia a las imágenes, pero pocos hacen como una referencia tan extensa al sonido. Y para él era una parte fundamental, tan importante como la imagen, ¿no? No una cosa subordinada a la imagen. Y todas sus películas en general, el diseño de sonido que tienen es increíble, y si rebuscas en los créditos, en muchas de ellas él está detrás personalmente, ¿no? De edición de sonido, él está ahí. Entonces es una cosa que él se tomaba muy en serio, y por ejemplo, de las cosas que recuerdas, sin ir más lejos de Twin Peaks, pero es muchas de las cosas de sonido, de cómo está hecho el sonido, y de cómo recibes el sonido, ya no solamente por casos súper evidentes de esto de hablar hacia atrás y cosas de estas así, ¿no? Pero a veces de cómo suenan determinadas cosas, o incluso, joder, me viene a la cabeza Corazón Salvaje, ¿no? Pero en Corazón Salvaje hay varios momentos de estos de sonido que es pura experimentación sonora, y dices, claro, o sea, el coco que hay que tener para decir voy a hacer esto, ¿no? Para experimentar eso. La colaboración con Trent Reznor en Carretera Perdida, o sea, siempre, por eso yo creo que tras su muerte hay mucha gente que se ha sentido un poco huérfana, porque es ultramoderno. Es que es ultramoderno en muchos aspectos del cine o del arte, porque él también ha pintado, también ha hecho música, y tiene esa manera también de ver la vida. Es que es una visión del mundo tan auténtica, tan carismática también, por otro lado. Sí. También es verdad que a mí me pasa lo mismo que a vosotros, o sea, no me afecta mucho así personales, o sea, o artistas o gente. Me pasó con Bowie también, y con David Lynch sí me quedé como, no, o sea, como... Pero tenés esa sensación de un poco melancólica, como que acaba una época que lo que dices tú, que has vivido, que has respirado, que dices, ostras. Además, fíjate, es muy curioso, porque dices, se muere David Lynch y vuelve a ser presidente Donald Trump. Y claro, ¿no? No quería volver a vivirlo. Dices, ostras, casualidad. ¿Qué pasa aquí? O sea, dices, ¿no? Dices... Hombre, yo creo que es un poco lo que dices tú, ¿no? El que eres consciente de que se ha acabado una época de una manera. Se acabó una manera de... Creo que era el último bastión de un cine que difícilmente se va a volver a hacer, quizás con esa autenticidad. Un poco Tarantino puede ser, a lo mejor. Nicolás... ¿no? Sí, pero yo creo que David Lynch... Windernef, un poco. Pero aparte de que... de que se está esa sensación de orfandad porque dices ha muerto esa parte del cine, creo que una cosa es a un nivel personal es un golpe, como decía Iván, o como comentabas tú y Víctor, porque en el fondo eres consciente de que se muere una parte de ti, porque nosotros quizá una generación más joven no lo siente igual, o una generación anterior tampoco lo siente igual. Sí. Pero en nuestra generación, yo por lo menos yo tenía 8 o 9 años cuando vi Twin Peaks, cuando se estrenó, y la vi. O sea, yo en mi casa se veía, yo tenía 8 o 9 años. Entonces, es una parte fundamental de, ya no solamente, digamos, de mi cultura cinéfila, sino de mi formación como persona, ¿no? Sí. Entonces, el que de repente... un ser cercano, porque además por la manera de ser de Lynch lo sientes casi como, no sé, como... Sí, una figura paterna, una figura, como alguien cercano, como un familiar, ¿no? Como el tío este que vive lejos y lo ves solo de vez en cuando, pero es un tío muy majo, ¿no? Y además muy generoso en internet, hay tanto de él, claro. Es muy generoso, no como otros que igual no son tan... ¿no? Luego es una forma también de ver el cine, o sea... Claro. Que has tenido con él, que ahora ya está un poco... Ahora yo creo que ha muerto y Tarantino tiene un poco de razón. Creo que y Tarantino defiende mucho eso, ¿no? De las salas y todo. Y claro, yo eso también, tengo esos recuerdos de ver Carretera Perdida en el cine, Mulholland Drive, o sea, tener unas experiencias ahí tan fuertes. Y que ahora es complicado, incluso
esa experiencia de sala, de cine, de que se está empezando a perder. Y Fíjate que el otro día... incluso de ver la tele como se veía antes con David Lynch. Claro. O sea, decir, me espero una semana para ver qué va a pasar. O sea, sí, ahora se está una bulimia de me lo como todo. En momentos que ahora el cine se transforma porque como no se consume ya como se consumía hasta ahora, claro, y se consume en plataformas. Ahora, por ejemplo, películas grandes de plataformas grandes, una de sus mayores preocupaciones es que la gente, mientras las ve, está mirando el móvil o se levanta a la cocina y vuelve, sí, claro, y entonces que no pierdan información y que constantemente se le esté recordando al espectador. Sí. Entonces, esa digamos, no quiero decir infantilización, pero sí, ese simplismo... Ese simplismo es la antítesis de Lynch, total. Que te obliga a o sea, ver una película de Lynch es como ir al gimnasio. Sí. O sea, ver una película de Lynch tienes que estar haciendo gimnasia mental todo el rato. No es... Pero lo digo en el buen sentido. O sea, no es para... No puedes verla mientras estás mirando el móvil. O sea, porque entonces te estás perdiendo todo, ¿no? Entonces es muy... Dice mucho que él se haya muerto en este momento en el que la manera no solamente de cómo se ve el cine, sino de cómo el propio cine está cambiando para adaptarse al espectador y cómo se reciba y cómo se simplifica el cine. Es una pena que él se muera ahora porque es posible que igual no pudiera hacer otra película, pero que él esté vivo es todavía un recordatorio de que a día de hoy se podría ver ese cine, de que Twin Peaks temporada 3 cuela un episodio, el episodio este que es pura experimentación. Maravillosa. Uno de los mejores episodios de los últimos años. Sí, la televisión. Arte. Entonces, quiero decirte, totalmente. Colar eso, entonces dices, le estás diciendo al espectador... No tenéis por qué ser unos borregos, o sea, podéis ver algo más allá del sota, caballo y rey, que es lo que existe a día de hoy cuando enchufas y miras como estas cosas, ¿no? Entonces dices, el que no esté él elimina cierta posibilidad de que eso siga existiendo, ¿no? Es una putada. Yo sí que es verdad es verdad que muchas veces parecemos, ¿no? La idea misma del propio Tarantino ahora mismo está muy pesado con eso, ¿no? De que todo esto es una mierda, ya no me voy a hacer teatro, etcétera, etcétera. Sí, pero yo creo que sí que existe el o la nueva Lynch. La gran cuestión es si el índice de popularidad que tuvo Lynch cuando... O sea, es que hay que recordar que Cabeza Borradora había colas para verla en el cine, mientras es en el 77, que era el estreno de La Guerra de las Galaxias por el día, y mucha gente, la gente que trabajaba en Hollywood, se iba a este cine, digamos, de arte y ensayo que se llama el Nuart, que todavía está, que forma parte de una cadena de cines, pero se iban de madrugada a ver este tipo de películas. Ahí se veía Russ Meyer, se veía John Waters y se veían estos nuevos jóvenes cineastas. Que te gusta a ti mucho Rocky Horror, ¿no? Que claro, ese tipo de... Eso ya no... Eso es lo que no existe. Ajá. Eso es lo que... Ahora eso sería en el ámbito doméstico. Y en el ámbito doméstico esa experiencia es mucho más improbable. Existir yo creo que existe, pero ha cambiado la manera en la que ya no está este distribuidor, ¿no? Que era el que ponía las películas allí, era un tipo que llevaba a los Coen, llevaba a toda esta gente para que se proyectara Sangre Fácil o estas películas que no tenían una distribución. Que yo creo que a la larga casi va a pasar un poco como en la música, ¿no? Que ya no se compran, sino que vas a los conciertos. Al final, que los directores y las directoras vayan a presentar las películas, yo creo que cada vez va a ser algo más habitual, porque al final va a ser la manera de atraer a la gente a la sala, que dices, bueno, tengo la experiencia de ver la película y de hablar con quien la ha hecho. Claro. Creo que va a estar ahí mucho, que haya giras casi todo. No, pero es que va a ser la manera, va a ser el... Sí, como... Y que al final lo que ha pasado con Coppola, que ha acabado él haciendo la película que quería hacer, porque nadie más quería hacerla, por lo tanto también se pierde un poco la sensación de colectivo, que yo creo que también es muy de estos tiempos.
los colectivos y cada vez, el otro día escuchaba que ya no hay en el top 10 de música, ya no hay grupos musicales, son todo individuos. Sí. Esa individualidad, y también se habla cada vez más en el mundo de la psicología, de lo que falla es la sociedad, estamos fallando como sociedad. Entonces yo creo que forma parte un poco de los tiempos, ¿no? Sí, es lo que está diciendo Trump todos los días, ¿no? O sea, es que si se vota a un tipo como él, lo que es el... la frase esta de Herzog, como es la de todos contra todos, y no sé cómo es, y Dios... cada uno por su lado y Dios contra todos, ¿no? Sí, y es un poco peligroso, sí. Y es verdad, es lo del top 10 de... Que al final, pues, yo el otro día lo vi, salía una lista que, bueno, el primer creo que es en Spotify como un músico hindú, y luego Taylor Swift, que a mí me gusta Taylor Swift, me parece una gran artista, o Lady Gaga o Billie Eilish, gente, pero claro, es verdad, dices, ostras, que no son grupos, que las 8 o 10 personas que más se escucha su música son individuos, ¿no? Bueno, ¿no? Un poco... No sé, es como extraño y por otro lado pues inquietante, ¿no? También porque lo vemos desde la barrera de nuestra edad, que también hay que decirlo. Sí. Yo creo que la gente más joven lo verá de otra manera, pero a mí me pasa lo mismo que a vosotros, es decir, ves que el mundo está cambiando y bueno, pues la muerte de Lynch parece que te hace ver. Ahora mismo hay un adolescente quitando este podcast diciendo, ok, boomers. Oye, que he dicho que me gusta Taylor Swift, Vamos un poco por partes. David Lynch hablábamos de eso, de cabeza borradora, es el donde le pone en un lugar donde llama la atención, pero hay que tener en cuenta que lleva 7 años desde que le dan ese dinerito, ¿no? Esos $10.000 para poder hacer cabeza borradora no son suficientes, y durante varios años, 6 años, hasta que finalmente se estrena, va un poco pagándola él, gracias también a Sissy Spacek, que es la famosa actriz de Carrie, que junto con su marido, Jack Fisk, le pagan la finalización de la película, y luego es gracias al distribuidor del que hablábamos antes, que un poco se ocupaba de estas proyecciones a medianoche, que se exhibe la película, y hace que alguien como Mel Brooks, de manera completamente casual, ve la película, se queda fascinado, él y su productor ejecutivo, y entonces apuestan, pues se toman un café con David Lynch y hablan y le proponen, ¿no? Varios guiones. En un principio él tenía un guión, David Lynch, que les ofrece, decir, pues me gustaría hacer esta película, que luego acabaría siendo Twin Peaks. Y sin embargo, pues bueno, como es un director novel, le dicen, bueno, pues no consiguen levantar la película, pero sí que tienen varios guiones, entre ellos el del Hombre Elefante, que es lo que le coloca como un director clásico. Es una película clásica, extraordinaria, blanco y negro. Pero eso es el paso de cabeza borradora al Elefante, es casi único en la historia del cine, de pasar de una película a ese nivel a de repente zasca, ¿sabes? O sea, es una pasada. Y además fue comercialmente fue muy bien esa película. Estuvo en la carrera de los Oscars, o sea, tuvo nominaciones. Casi pasa un poco luego lo mismo con Una historia verdadera, ¿no? Que después de ver esas películas ya pues marcadamente autorales, eso de pronto es una película tan sencilla, tan maravillosa y que... Bueno, pero es puro David Lynch. Sí, pero es que es maravillosa. O sea, que también lo es en cierto modo El Hombre Elefante. O sea, es verdad que Cabeza Borradora contiene todos esos elementos, ¿no? Del sonido, tiene un cortometraje, un mediometraje de 30 minutos que se llama La Abuela, que es un tipo que coge una semilla y crea a su abuela. O sea, pero claro, esas son las obsesiones, lo que se llama el mundo lynchiano, ¿no? Que ya tiene esa palabra. Pero no es exclusivo o sea, no es solo surrealismo, dadaísmo o feísmo, sino que es mucho más, y se descubre en estas películas precisamente como El Hombre Elefante, que es extraordinaria. O sea, y él reescribe el guión, o sea, que también es un buen guionista, y él está muy pendiente parece ser que el guión del Hombre Elefante pues fallaba en su tramo final, ¿no? En el tercer acto. Tiene que volver al circo de freaks, etcétera, etcétera, y él lo convierte, o sea, lo potencia de una manera increíble, extraordinaria, con un epílogo brutal. Por lo tanto, es un artista muy completo, muy completo. Y luego, a raíz de eso, pues le ofrecen
hacer la Guerra de las Galaxias, que él rechaza, o bueno, por lo menos está como, bueno, pues está en la y hace una especie de La Guerra de las Galaxias segunda parte, producida por Dino De Laurentiis, que lo único que tiene es que no tiene el éxito de La Guerra de las Galaxias. No, para sorpresa de nadie. Que es Dune, ¿no? Digamos cómo es, o sea, Dune se pegó un ostión tremendo, o sea, pero bueno, es un clásico que le pasa a Lynch mucho, que es que tiene muchos altibajos en su carrera, es decir, tiene películas que funcionan súper bien y luego se pega unos ostiones tremendos. Y además es curioso porque no es que digas, no, bueno, es que ha hecho ahora una comercial, pues no sé, Mulholland Drive, por ejemplo, funcionó súper bien, o... Sí, que dices que no es que diga, bueno, vale, voy a hacer una era más clásica, no, es algo bueno, un poco... es también parte de tomar riesgos, ¿no? Sí, claro. Yo creo que es alguien que Lynch no es alguien que, o sea, Hitchcock en su última época intentaba hacer una película más para el público y una que él decía, bueno, voy a intentar ahora hacer algo más personal o más llevármelo a mis intereses, pero Lynch yo creo que no ha tenido nunca esa filosofía. No. Yo creo que es alguien que dice, yo me tiro sin red y hago lo que sea, y si sale bien, estupendo, y si no sale bien, pues no sale. Pero vale. Creo que esa autenticidad es lo que también le ha hecho perdurar, o sea, desde Cabeza Borradora en adelante, o sea, yo creo que fue una sorpresa, o sea, Cabeza Borradora incluso... años, Kubrick dijo que era su película favorita. Y tenía una copia en 35 en su casa y cuando invitaba a gente le ponía Cabeza Borradora, ¿sabes? Entonces vamos a pasarlo claro. Esta noche toca entretenimiento. Pero yo creo que por eso, porque era una cosa, porque películas raras hay pues, a cascoporro, ¿no? Pero con esa autenticidad, ¿no? Con esa autenticidad, pocas. Y lo mismo El Hombre Elefante, yo no sé vosotros, pero yo recuerdo ver El Hombre Elefante de pequeño, de bastante pequeño. Y creo que solo la he vuelto a ver una vez y no la vuelvo a ver nunca. O sea, me afectó tanto. O sea, es una película tan dura. O sea, no lo digo en plan de que sea mala, todo lo contrario. Pero es que es tan buena y es tan dura. A mí verle sufrir a este hombre, o sea, me destroza por dentro. Y conseguir ese nivel de que una película, que es un drama realmente, sea terrorífica. O sea, creo que eso es... Esa habilidad de Lynch de tocar tu subconsciente. Y eso es un mérito alucinante en toda su filmografía, ¿eh? Lo curioso es que después de Dune hace otra película con el mismo productor, o sea que tiene una segunda oportunidad, cosa que muchas veces hoy en día a muchos realizadores no les una vez que cometen el error de fallar en taquilla, y hace Terciopelo Azul, que es mi película favorita de David Lynch y con la que sí que tiene un éxito rotundo y donde demuestra de nuevo otra vez que es un su primera película, digamos, suya, yo creo. O sea, obviando Cabeza Borradora, ¿no? Pero quiero decir que creo que es como su primera película suya, ¿no? Porque El Hombre Elefante al fin y al cabo es un encargo, Dune también, y de repente Terciopelo Azul, yo creo que es donde reconoces a David Lynch por primera vez, ¿no? Todas sus obsesiones estas del American Way of Life, así tal, pero que en el fondo todo lo que esconde y tal. Entonces es como el pastel de cereza pero relleno de vísceras, ¿no? Que ahora lo hacen los suecos, ¿no? Basadas en las series estas suecas, ¿no? Yo creo que el Terciopelo Azul es donde siembra las primeras semillas de lo que va a ser todo su cine después. Es decir, ves los elementos que hace en Terciopelo Azul. Los vas a ver siempre de manera más o menos diluida en todo lo que va a hacer a partir de entonces. Es de una delicadeza y además es donde va encontrando también al equipo, ¿no? Ahí es donde os contaba la relación con Badalamenti, el músico, que en los extras del DVD de Terciopelo Azul, Badalamenti habla del momento en el que el músico le dice a Lynch: necesitaríamos una canción para este momento amoroso entre los personajes, ¿no? Que son Laura Dern y Kyle MacLachlan. Y entonces que Lynch dice: sí, yo te escribo. Dice: escríbeme algún texto, ¿no? Que le debe venir con una servilleta, donde el propio Badalamenti dice: leo, a veces el sonido del viento trae el amor y no sé qué. Y decía: pero David, ¿qué mierda? ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto? Y entonces se ponen a componer, ¿no? Y entonces ya la colaboración ya se hace muy estrecha y también está ese fragmentito donde hablan de cómo se construye
la melodía de Twin Peaks, que es la siguiente... Eso es una maravilla. Serie. Qué curioso que después de hacer Blue Velvet, Terciopelo Azul, haga una serie de televisión. Es que eso es, para mí... Sí, además iba como en contra de los tiempos. Es decir, antes era al revés. Es decir, tú hacías televisión para hacer el salto al cine. Y esto lo hizo al revés. Es decir, hacía cine y quiso hacer televisión. Entonces es muy interesante que era como ya vanguardista en aquella época. Pero bueno, aparte lo que es vanguardista es Twin Peaks en sí mismo. O sea, eso era un ovni que nadie sabíamos dónde había salido aquello. Esto va a parecer el señor mayor, pero porque lo soy. Pero o sea, yo recuerdo perfectamente... Pues vosotros recordáis el impacto cultural que tuvo, porque claro, es que ahora tenemos muchas cosas y es verdad que las series tienen mucho impacto porque la audiencia que hay en plataformas son millones de personas que pueden ver lo mismo en todo el mundo, ¿vale? O sea, pero es que, claro, ahora tienes, no sé, 200 series para ver. En aquel momento había 5 que despuntaban. Pero yo creo que el mérito de cuando se estrenó Twin Peaks, no recuerdo si fue aquí en España en el 90 o en el 91, pero vamos, cuando se estrenó, fue que la veíamos en Telecinco después de Las Mamachicho. Quiero decirte que convivía Jesús Gil metido en un jacuzzi con un montón de señoras, Las Mamachicho, Emilio Aragón con smoking y zapatillas de estas Converse y todas estas cosas, convivían con el asesinato de Laura Palmer. Entonces dices, eso es alucinante, o sea, eso es increíble. Eso sí mismo es muy lynchiano. Claro, y yo recuerdo, pues eso, yo tendría 8 o 9 años y recuerdo perfectamente ver el primer capítulo en casa. Y recuerdo que el día que se echase, cuando fuera, se veía siempre, en mi casa se veía Twin Peaks. Y yo era el único chaval de mi clase que me dejaban quedarme a verlo. Y entonces todos al día siguiente en el autobús al cole me decían que contase el capítulo. Entonces yo les retransmitía los avances porque o sea, había anuncios incluso en el periódico. Sí. Y estos de las revistas de la tele y todos estos de teleprograma y cosas estas así, que el día que se iba a anunciar quién era el asesino de Laura Palmer fue como una conmoción nacional, bueno, internacional. Sí. Y yo me acuerdo que los compañeros del autobús del cole que no veían la serie, que solo conocían lo que yo les contaba de la serie, estaban, ¿quién es el asesino de Laura Palmer? Entonces fue como una cosa como muy significativa de esos años. Y yo recuerdo, yo tengo el diario que yo tenía a esa edad de crío, que escribía las chorras que fuera, yo tengo ahí puesto que el día tal, no sé qué fecha era, pero el día tal, que íbamos a comprar nuestro primer magnetoscopio de VHS y que por fin podría grabar Twin Peaks. O sea, eso era mi ilusión de tener un vídeo para grabar. Era clave. Sí. Había tráfico de cintas de quién había podido grabar el capítulo. Yo eso lo recuerdo también, sí. Pero luego, además, creo que uno de los grandes méritos de Twin Peaks es que obviamente que ha trascendido a toda la estética, todo, pero creo que uno de los grandes méritos es que nos coló en máxima audiencia a un nivel familiar, ya no era una serie de frikis, no, a un nivel familiar, nos coló bajo este manto de historia del Estados Unidos rural, aparentemente idílica, pero que con un misterio, que nos coló una cosa sordidísima, realmente, porque bajo todo el tema fantástico y tal, lo que hay es una historia del abuso a esta pobre chica. O sea, entonces realmente era una historia súper jodida en unos años en los que unos años después, quiero decirte, las niñas de Alcácer y todas estas cosas, ¿no? Entonces dices, realmente era una historia súper jodida que estaba tan envuelta en bueno, es como lo que dicen de esto de Laura Palmer, ¿no? Que era la Blue Rose esta, ¿no? Entonces dices, claro, estaba tan envuelta en esa rosa azul que nos entraba por los ojos absolutamente a todos de cualquier edad. Y creo que eso es lo que le ha hecho trascender al tiempo. Si fuera una historia simplemente sórdida sobre lo que le pasa a esta chica, no hubiera sobrevivido, pero tiene ese derroche de imaginación y ese derroche
de fantasía que es lo que le ha hecho perdurar. Y de hecho, Twin Peaks hay una clara frontera, que es la primera temporada es una maldita obra de arte y la segunda temporada, hasta el momento en el que se desvela, spoiler alert, si alguien no sabe quién es el asesino de Laura Palmer, dejar de escuchar. Cuando se desvela quién es el asesino de Laura Palmer, que creo que es en el capítulo como 8 o 10, una cosa así, ahí se jode. Claro. Y se jode porque, uno, se han cargado el misterio, y dos, porque Lynch dice, bueno, yo ya he contado todo lo que tengo que contar, y se va a hacer Corazón Salvaje. Y entonces otras personas se quedan con Mark Frost haciendo la serie y se la llevan por otro lado. Sí, y entonces el resto de la segunda temporada es un despropósito. Total. Tiene momentos, tiene cosas que dices, qué guay esto, tal. Pero hasta el último capítulo de todos, que es cuando vuelve David Lynch y la logia negra y su puta madre y todas esas putas locuras suyas increíbles, hasta entonces no. Y eso, claro, eso deja un cabo suelto para 25 años después, que es además meta todo, porque en la propia logia negra le dice Laura Palmer a la agente Cooper, nos veremos dentro de 25 años. Entonces, 25 años después hace Twin Peaks temporada 3, que yo lo digo ya, para mí es mi película favorita de David Lynch. O sea, es así, es a mí todo Twin Peaks, las 3 temporadas entendidas como si las podemos entender como una sola obra, y la tercera temporada así lo avaló Calles del Cinema, entonces yo no voy a ser menos. O sea, contradecir. Es una obra tal, o sea... A ver, Twin Peaks es increíble. Twin Peaks es una instalación artística de David Lynch construida durante 25 años. O sea, es así, es todo el universo de David Lynch está ahí en esas 3 temporadas de Twin Peaks. Y lo que decías tú aparte de lo que es el icono popular que se ha convertido en Twin Peaks y que es lo que todo el mundo reconoce de David Lynch, porque es la manera, lo que tuvo más repercusión, digamos, a nivel de audiencia no cinéfila, ¿no? La tele es lo que tiene. Pero la estructura griega de Twin Peaks al final es un soap opera total, ¿no? Con sus personajes, sus tramas amorosas, tal y cual. Pero claro, detrás está todo el universo negro que ya habíamos visto en Terciopelo Azul y que luego se potenciará al 300% en todo lo que va a hacer después. Yo he empezado a ver ahora Twin Peaks con mi hijo, que tiene 12 años, y no sabía cómo lo iba a ver, si le iba a interesar o no, si le iba a parecer lento, no sé qué. Y sorprendentemente nos lo ha disgustado, o sea, y yo reconozco que Twin Peaks lo he visto varias veces, pero hacía mucho tiempo que no lo veía, Twin Peaks, bueno, desde que salió la tercera temporada, no lo había vuelto a ver. Y el piloto me sigue pareciendo, es una obra maestra de cómo hacer las cosas bien. O sea, cómo presentar los personajes de manera que sean interesantes, dejándolo todo abierto. Cómo crear tono desde el principio. Cómo crear incomodidades desde el principio, porque lo que ya veremos después en todo el cine de Lynch, que es, yo te hablo, me espero 3 segundos para seguir hablando, así es lo que hace, ¿no? Todo eso lo hace en Twin Peaks y al principio es como cuando lo ves porque una revisión, dices, hostia, qué cabrón, ya lo hacía aquí, y por eso genera incomodidad, porque ahora estamos muy acostumbrados a este tipo de cine en la que la gente pausa mucho para crear incomodidad, pero antes no. Entonces imaginaos eso en el 89, que creo que la serie es del 89 o del 90. Eso era como ver un ovni y la gente no estaba acostumbrada a ver eso. Luego la música, el uso de la música, la mezcla de nostalgia de los años 50, que es la nostalgia, es su obsesión, su sello, ¿no? Que es donde él se sentía feliz, ¿no? Y siempre lo llevaba a la época en la que hacía la película o la serie. Elvis, Pero mira, yo Twin Peaks es la serie que más veces he visto en mi vida. O sea, la he visto en cada década. O sea, la he visto en los 90, la volví a ver en el 2000, la volví a ver en el 2010, la volví a ver, hay 2 veces en esa década, porque la volví a ver en el 2016 justo para encadenar con la tercera temporada cuando se estrenó. Y la tengo que ver en esta. O sea, en los años 20 no la he visto todavía. y la tengo que volver a ver. Ya la estoy en ello. Y cada vez que la he vuelto a ver, y eso es la prueba de que no es solamente una serie de televisión. No. Cada vez que la he vuelto a ver, he descubierto cosas nuevas en esa serie. Sí. Y he descubierto cosas que ni sabía que estaban ahí. Y creo que esa es la prueba de que no es una serie de televisión solamente. Quiero decir, hay gente
la gente, hay muchísima, o sea, Friends, por ejemplo, es de las cosas más vistas en, no sé si estará en Netflix o donde esté, ¿no? Creo que están todas. Sí, todas, ¿no? sí. Entonces, la única es manera la de atraer típica público. serie que la gente ve y revé y vuelve a ver, ¿no? Friends, hablamos de Friends. Y entonces, cuando la gente se sienta a ver eso, no creo que se sienta al margen de la profundidad que pueda tener o no, pero no se sienta para ver cosas nuevas, se sienta para revivir ese momento de hace 20 años cuando eras un chaval y la veías, ¿no? Y actores en estado de gracia. Claro, pero claro, no te vuelves a ver Twin Peaks para eso, te vuelves a ver Twin Peaks para sufrir. No te la ves para reírte y para pasar un buen rato. Y cada vez que la ves es que descubres cosas nuevas, porque yo desde luego, a pesar de que yo en el año 91, cuando se dijo quién era el asesino de Laura Palmer, yo era un crío y entendí y dije, hostia, ¿cómo puede ser? Cuando, por ejemplo, la volví a ver en 2016, dije, siendo padre, dije, hostia, claro, yo no había visto esto así ni en el 2010 ni en el 2000, en 2001, cuando la volví a ver, y no era padre entonces, ¿no? Y entonces cuando la volví a ver siendo de repente, o sea, claro, todo el mundo de la desgracia de Laura Palmer y dices, hostia, lo ves completamente diferente, ¿no? Entonces, tiene esa cualidad de las grandes obras, de que tú vuelves a verlas y sacas ya no solamente una cosa narrativa o cinematográfica, sino una cosa personal tuya, ¿no? La película te saca una cosa de ti que tú no eras consciente de que estaba ahí. De hecho, ahora que está muy de moda y la nueva tecnología, las experiencias inmersivas, ver Twin Peaks o ver, en mi caso, Terciopelo Azul, que ahí me cuesta mucho recuperarme de esa... no recuperarme, sino recuperar la noción de realidad. Tras ver una película de Lynch en una pantalla, que puede ser una... Es que ni siquiera necesito que sea una pantalla grande. Está la inmersión... Que es ahí, o sea, no es que a veces nos llevamos a la tecnología para meterte, pero es en esos mundos que él crea, esa forma de mostrarte una realidad paralela que te transporta. Hay una cosa que vi yo en el piloto que hacía mucho tiempo que yo no me había dado cuenta, que Dale Cooper habla como David Lynch cuando da el tiempo. Pero claro, eso no lo podíamos ver hasta que vimos a David Lynch dando el tiempo. Entonces, te das cuenta de que eso lo hace mucho... Ahora, claro, en retrospectiva te das cuenta de que él lo que hacía era construir muchas de sus personajes, los construía con cosas suyas. Sí, claro. Y entonces, es verdad, o sea, Dale Cooper cuando habla con Diane, en realidad es David Lynch hablando, tal cual. Entonces, claro, funciona muy bien y te das cuenta de la coherencia dentro de toda la extrañeza que tiene su obra, la coherencia en la construcción de su obra vista en el tiempo. Es decir, todos los elementos... Hay una frase de Lynch que siempre dice que todos los elementos... Si tú no has entendido mi película es porque no has prestado atención, porque todos los elementos están ahí. Hombre, claro. Sí. Y si tú te entiendes toda la obra de Lynch en su conjunto, como una obra completa, tú te das cuenta de que ha estado diseminando su personalidad y su universo en todas las obras. Es decir, todas las obras de Lynch, todas las películas, en realidad es básicamente el mismo universo. Y todo se entrelaza además. Esto lo comentamos en el podcast de Carretera Perdida. Aprovechemos para decir que existe está muy bien, el podcast. Nuestro tercer podcast. Comentamos cómo te lleva de la mano. Y cómo, o sea, si prestas atención, él te está diciendo, en Carretera Perdida te está diciendo, es que esto es así. Luego, claro que existe la duda de decir, ¿esto qué significa, no? Sí. Pero él te lo está diciendo. Luego ya tú puedes sacar tus conclusiones y pensar una cosa a otra. Pero él te está llevando de la mano completamente. Y eso es alucinante. Y te pasa... O sea, todo Twin Peaks cuando la revuelves a ver y sabes ya cómo va a acabar. Es que dices, me lo está diciendo desde el momento uno. Y cómo me está llevando de la mano. Lo que pasa es que, claro, luego está pues lleno de miles de subtramas y de detalles y de cosas, ¿no? Pero cómo me está llevando desde el principio. Y cómo yo luego tengo que decir una cosa o sea, obviamente Twin Peaks está hecha sobre todo las dos primeras temporadas en una época
que se consumían las series de otra manera que como se consumen ahora y que los cliffhangers eran muy importantes porque claro, tenías que mantener a la gente en vilo una semana para que la semana siguiente lo viesen, ¿no? No es ya solo se acaba el capítulo, pon otro que quiero ver cómo acaba, sino que tenía que estar una semana con el run run. Entonces, creo que hay series que decirte, obviamente, se hablará de Lost, o hablará de tal, que cliffhangers han soltado para dejarte ahí, ¿no? Pero yo creo que no se ha superado ninguno de los finales de las 3 temporadas, de las 3. Porque, quiero decir, el final de la primera es increíble. Que es este momento que se mira en el espejo y es Bob y tal, ¿no? Sí. El final de la segunda es que te deja un lapso de 25 años, es como decir, ¿qué coño acaba de pasar? Pero es que el final de la tercera, Bueno. o sea, yo todavía estoy viviendo en ese What year is this? Sí. O sea, yo no me he recuperado de eso. O sea, ese final, o sea, yo recuerdo ir viéndola y yo decía, ¿pero cómo va a acabar esto? O sea, ¿cómo va a acabar? O sea, y otra semana, ¿no? Otro capítulo y decía, ¿y cómo coño acabará esto? Y cuando al final van a casa de Laura Palmer, pero no está Laura Palmer, está otra señora, y Laura Palmer se queda diciendo, ¿pero aquí qué pasa? Y tal, y se van, y de repente te dicen, what year is this? Y se acaba, y dices, ¿qué coño acabo de ver? O sea, ¿qué cojones? O sea, te quedas como... Y lo siguiente es, en el fondo, da igual. Claro, pero quiero decirte, esa es su maestría de coger y de ser capaz de descolocarte a ese nivel. O sea, eso es de una proeza de creatividad, de decir, voy a romper todas tus expectativas y todo lo que tú pienses, o sea, me lo voy a cargar, o sea, voy a hacer un episodio como el episodio 18 que sea, el episodio 8 que sea, que tú digas y digas, joder, o sea, ¿qué coño ha pasado aquí? Y luego, a mí eso me parece alucinante, o sea, me parece que por eso digo que trasciende el ser una serie o trasciende, porque es que tenga esa capacidad de perdurar, ¿no? De lanzarte un mensaje así. Claro, y habláis de la serie, pero luego él pone el broche a los 90 o sea, hace Corazón Salvaje después de Twin Peaks y luego hace Fuego Camina Conmigo, que en su momento no fue bien entendida o no tuvo... fue un fracaso. Casi le apalean, fue un fracaso absoluto. Peli que a mí me gusta, claro, que me gusta muchísimo. Hoy, y ese es algo a tener en cuenta también en su contexto. O sea, quiero decir, quitando Twin Peaks, o sea, simplemente como película tiene un valor extraordinario, ¿eh? Y además que es la clave, o sea, frente a los detractores de Twin Peaks de no entiendo nada, hay un enano bailando aquí y un señor ahí con una cortina roja, ¿qué cojones quiere decir esto? Fuego Camina Conmigo, de hecho, es el 2010 si 2001 fuera Twin Peaks. O sea, Fuego Camina Conmigo lo que hace es explicar, ¿no? Sí, entonces, sí. Entonces creo que también ese valor de coger y poner las cartas sobre la mesa. Y luego ya en la época de los 2000 ya estamos en Carretera Perdida, Una historia verdadera y Mulholland Drive, que es verdad que lejos de ser un poco que hablamos cuando hablamos de Scorsese, ¿no? Que la etapa de Leonardo DiCaprio, digamos que es una etapa igual no tan brillante, extraordinaria, pero no tan brillante como la anterior, aquí es el redoble y sigue avanzando y sigue proponiendo nuevas cosas y sigue siendo el más moderno entre sus artistas, digamos, contemporáneos, que también nos vuela la cabeza. Es justo además cuando nosotros igual tenemos una madurez, ¿no? El de Twin Peaks es un poco, nos pilla más jovencitos. un poco más jovencitos, pero luego ya es como... Bueno, también cuando descubrimos el cine, ¿no? Claro. O sea, el cine ya no solamente como espectadores, quiero decir. Carretera Perdida en los cines, eso sí que era una experiencia... Bueno, vosotros la visteis, yo no la vi en el cine, vosotros sí. Yo la vi, Entonces, para os mí marcó muchísimo. a mí me marcó muchísimo. Sí. Me marcó mucho, sí, fue como... Wow. Sí. Lo cuento en el podcast, pero... Sí. Porque las demás yo creo que sí que las había visto, no, igual Corazón Salvaje puede ser, ¿no? El 90 y... Yo creo que mi primer Lynch fue Carretera Perdida. Y quizás Corazón Salvaje sí. Yo en el cine, por no repetirme, pero porque ya tenemos, vuelvo a decir... Era más jovencico y tal, pero claro, ya sí que...
Carretera Perdida, bueno, ya eres adulto. Sí, y ya... estás... sí, Yo creo que estamos en la época en la que ya sabes que eso te gusta y quieres hacer cine y bueno, yo creo que te pilla justo en el momento vital oportuno. Por no repetir, porque ya tenemos un podcast entero sobre Carretera Perdida y la significancia que tuvo para cada uno de nosotros. Yo sí que es verdad que comenté que la había visto en cinta, que si mis padres habían ido un fin de semana y me voló la cabeza y la vi como 6 o 7 veces seguidas. Pero eso, de aquellos barros. A mí me gusta mucho ese podcast que dices tú, es que el otro día lo escuché para preparar dices tú, Iván Castell es esa persona que el adolescente Iván Castell, esa persona que se alquila una cinta un viernes y la ve como 17 veces en un fin de semana. Y la devuelve rayada. Culpable. Pero sí, o sea, yo creo que es una peli bisagra que lo que hace es, ¿no? Ahí rompe la baraja con todo lo que vendrá después, es decir, el cambio es sustancial. Y ya viene lo que estabas hablando, ¿no? Esa serie de películas que hace que es, lo que llama la trilogía de Los Ángeles, Sí. que es Carretera Perdida, Mulholland Drive y Inland Empire, que son 3 películas que sí que tiene una diferencia con lo que había hecho antes, es decir, los subtemas siguen siendo los mismos. Las películas son iguales. Es la luz por un lado y la oscuridad y la sordidez por debajo de lo que vemos. Pero antes lo hacía en ciudades pequeñas, en pueblos, y de repente lo hace en ciudades grandes. Y tiene que ver un poco, yo creo, con que realmente él está hablando de él mismo, es decir, él ya es un poco el infiltrado en Hollywood, ¿no? Sí. Entonces yo creo que él ya vive en Los Ángeles desde hace muchos años, tiene su vida allí, claro. ya ha vivido los altibajos de lo que es la fama y que no puedes hacer películas después, por mucho que tú hayas ganado no sé cuántos premios. Tuvo una relación con Isabella Rossellini, ya estamos hablando de una auténtica celebridad, ¿no? Es la hija de Roberto Rossellini, o sea, ya no es... Pero claro, lo que hace es que lo cuenta en el mundo de Los Ángeles, ¿no? Y entonces sí que hay... Yo creo que hay un antes y un después ya no solo de Carretera Perdida, sino de esas 3 películas. A mí me da la impresión de que mucho del cine que vimos después, incluso aunque esas películas no fueron tan importantes, salvo Mulholland Drive, que Mulholland Drive sí que creo que es la película que realmente de esas 3 funcionó de verdad. Porque digamos que es un poco deudora de Carretera Perdida, pero yo creo que fue lo suficientemente digerible para el gran público como para que, seguramente por el envoltorio del mundo de Hollywood, del cine y tal. Pero yo creo que también es porque es un poco más accesible en general. Claro. O sea, quiero decirte que Carretera Perdida es un poco más difícil de digerir completamente. De entrar en ella, ¿no? O sea, sí. Pero Mulholland Drive sí que tiene ese punto. Curiosamente pasa un poco como con Laura Palmer en Twin Peaks, que tiene ese componente. Yo creo que tiene ese punto en el que sabe cómo conectar más con una audiencia grande. Entonces, y funciona por eso, porque Mulholland Drive, incluso a gente no especialmente cinéfila, o sea, sabe qué película es. Sí, yo creo que fue el doble renacimiento de... Sí, se había olvidado Lynch, ¿no? Porque había ganado, creo que con Corazones Salvajes sí que había ganado creo que ganó la Palma de Oro, me parece. Si no recuerdo mal. Sí, creo con Corazones Salvajes. Con Corazones Salvajes, que fue cuando le descubrieron, ¿no? Era como el descubrimiento, el tío que hacía pelis raras, ¿vale? Y luego de repente fue, pues caía en picado porque hizo Twin Peaks, pero todo lo demás a nivel de cine no le había funcionado nada. Y Mulholland Drive de repente le funcionó muy bien, creo que ganó mejor director en Cannes, si no recuerdo mal. Entonces, esta peli es de 2001. Estuvo nominado a los Oscars. Y en los 90 también pasó como una época que intentó sacar varias series, ¿no? Ronnie Rocket y todo eso, y no le salió. No le salió ninguna. Sí, hacía cosas, hizo un par de series con Mark Bueno, esta de Rabbids y todo esto, tal. Hizo un montón de cosas muy raras en los 2000. Es verdad que abrazó Internet de una manera... Es verdad que, yo no sé si lo recordáis, pero la serie esta de Rabbids la colgaba directamente Sí, yo me acuerdo de que la veía, sí.
y hizo unas cosas de animación también rarísimas. Experimentó mucho para luego conseguir lo que ha conseguido después. Es que, claro, Claro. es esa labor de laboratorio que hoy en día no casi hasta no. Es como necesitamos exprimirte hasta Sí. la extenuación. Deja un poco al muchacho, ¿no? Si estuvo 7 años haciendo cabeza borradora. Claro. Déjale para que al Pues final explote, ¿no? Es un experimentador nato. Pero es verdad que la trilogía esta sí que creo que marca un antes y un después, incluso en cómo entendemos el cine después. Es decir, creo que sentó las bases de que todo esto que llaman ahora las pelis mind games, ¿no? Que es juegos mentales, ¿no? Que juegan todas en esta liga. Claro, tú no puedes entender el cine, no sé, desde Memento hasta Sí, claro. Donnie Darko, Old Boy también tiene mucho de estas cosas, o sea, Olvídate de mí, de Gorondi, o sea, todo ese cine que se hace en principios de los 2000, que es una versión más suavizada de lo que hace David Lynch, yo creo que no lo veríamos y no hubiera sido aceptado por tanto el público como Hollywood ni financiado, que esto es importante, Claro. y domesticado de alguna manera para que sea todavía más digerible si no hubiera hecho estas 3 películas. Sí, esta productora que ahora está tan de moda, A24 se Bueno, llama. A24, todo lo que vemos en A24 claro. es mind game domesticado. Claro, protegen un poco esa llama, ¿no? Sí. Y hay realizadores que están haciendo cosas muy interesantes, la verdad. Pero es verdad que, claro, pues al César lo que es del César. Sí, sí. Hay una cosa, os voy a recomendar un artículo porque lo descubrí hace unos días sobre la trilogía de Los Ángeles de Lynch, que yo no lo había leído nunca y me pareció súper interesante. Es de un tío, creo que es alemán, que se llama Thomas Elaeser, que hizo una conferencia en Berlín sobre David Lynch, The Art of Real, y hay un artículo que salió en una revista que se llama La Talante, que se llama Los actos tienen consecuencias lógicas del mind game film en la trilogía de Los Ángeles de Lynch. Y es muy interesante porque analiza la trilogía esta desde un punto casi psicológico. Está muy, muy interesante, ¿no? Se han escrito auténticas maravillas sobre eso. Sí. Da gusto leerlo porque, pues eso, continúas un poco la emoción que te dejan sus pelis, ¿no? Voy a rescatar 2 cosas que dice que me parecen muy interesantes. La primera es: Lynch es un director que capta la atención del público porque su incomprensibilidad siempre roza de forma tentadora lo reconocible y su rareza raya la familiaridad e incluso cultiva el cliché. Sí, claro. Que creo que es un poco Sí. el encapsulamiento de su cine, ¿no? Bueno, lo resume muy bien Homer Simpson en ese episodio, ¿no? Que está viendo Twin Peaks y está un caballo bailando y no sé qué tal, el semáforo ahí colgando en un árbol y dice, wow, fascinante, y dice, no entiendo nada. Es que es así, ¿no? Sí, Es así, pero es verdad, es lo extraño y a la misma vez te resulta familiar. Entonces hay como una cierta cosa como, ¿no? Ha conseguido que que llamamos lynchiano... Hipnótico. ¿No? Que es hipnótico, ¿no? Y luego no sé vosotros qué pensáis, pero es toda esta parte de los últimos 25 años de Lynch que hemos hablado, ¿no? De que os he comentado que a mí me parece que es el primer youtuber ¿no? Uno de los primeros youtubers y demás, y que abrazó internet. Igual que cuando hicimos el podcast de Ayuba Shot, que tenían no sé cuantísimos gente analizando sus películas con teorías rarísimas y conspiranoicas y tal, es verdad que en los 2000 no pasaba esto, pero tú ahora entras en YouTube y hay mucha gente joven, cinéfila, que se ve las pelis de Lynch y las interconecta todas, saca teorías loquísimas. Eso antes no existía. No. Lynch no tenía, era un culto más reducido, vamos a decirlo así. Entonces sí que creo que Lynch ha sabido en su última etapa convertirse en una especie de autor contemporáneo, ¿no? Que ha sabido, no sé si él lo ha hecho aposta, seguramente no, pero sus películas han conseguido llegar a un público más joven precisamente por lo extrañas que son y porque ahora son mucho más aceptado su discurso, porque hemos dicho A24, Neon, son tipos de productoras y distribuidoras que hacen este tipo de cine y que a la gente le gusta más. Y tú ahora puedes ver a gente viendo y revisionando las pelis de Lynch. ¿No? Es esto de ver películas y a la misma vez funciona muy bien porque claro, contra más visionados tú le das, como cinéfilo que estás buscando cosas raras, más cosas extraes, más, ¿no? Y más compartes con más gente. Entonces hay una especie de club extraño, ¿no? Y como creando una especie de, más allá del icono, ¿no? Una especie de logia lynchiana de gente joven, ¿no? Que es muy interesante, la verdad.
Yo creo que tiene que ver, y hablamos también muchas veces de los tiempos, ¿no? Y también nos quejamos, ¿no? De que los tiempos somos una sociedad cada vez más individualista. Pero también, por otro lado, lo que de últimas Lynch ha estado proponiéndole a la sociedad es la idea de la creatividad, de la creación, de cómo él mismo, a través de la meditación, ha ido trabajando ese subconsciente y ha ido captando las ideas y también filtrando las ideas malas de las ideas buenas. Y también yo creo que eso ha generado de nuevo otra idea colectiva interesante también en Internet, también todo que es un movimiento, que es el movimiento de la meditación, que no sé muy bien, eso yo no lo he seguido mucho, pero porque hay un montón de masterclasses de David Lynch exclusivamente de eso. Sí, hay incluso varios vídeos. Ayer vi uno así muy cortito de 15 minutos como que explica una televisión francesa, creo, ¿no? Sale, además es muy gracioso porque sale al principio con el donus en la mano y dice esto, que es un donus, que es muy dulce y muy bueno y tal, y dice, bueno, la meditación es así, es algo que... Y entonces un poco habla de, bueno, lleva, creo, 40 años de su vida estuvo meditando. Es muy constante, él dice que no ha dejado de meditar ningún día, que medita 20 minutos por la mañana y 20 minutos por la tarde, así como más o menos él dice sobre las 6 de la tarde y tal, que siempre esté donde esté. Con la metodología que aprendió, él luego tiene esta fundación, ¿no? Que quiere difundir y que la meditación trascendental, en la cual también con fondos que consiguen, luego trabajan con colegios, en sitios así un poquito más suburbios y eso, con colegios para que niños que no puedan acceder. De hecho, creo que cuentan que cuando estuvo en Madrid, hace unos años, alguien habló con él, una profesora, y él quiso ir al colegio y como que habló con los niños y les hizo como una meditación. No mejor, ¿ves? Sí. Qué fuerte, imagínate de sí, niño. De pronto entra David Lynch y te hace una meditación. Sí, para la mayoría no sería un viejo con pelazo. Mayor, un loco, hay que llegar. Sí. Y bueno, él habla que para él ha sido muy importante porque, claro, lo relaciona mucho con la creatividad, ¿no? Entonces habla de la meditación, de que todas las verdades un poco las encuentras dentro de ti, de dejar ese espacio, de parar un poco todo, ¿no? Se habla un poco, pues ese océano que está lleno de olas, pero que en el fondo del océano pues está la calma, ¿no? Él habla mucho de la calma, de la paz, que además luego habla mucho de la energía, de la positividad y la negatividad. Él dice que, por ejemplo, un mundo en paz no es un mundo que no haya guerras, un mundo en paz es un mundo que no haya negatividad, ¿no? Y un poco pues cómo canalizar esa energía y cómo pues él llegar a una consciencia, ¿no? Que le habla, dice, todo el ser humano tiene consciencia, pues si no, no existiríamos. Entonces, cómo trabajar un poco la mente, el cuerpo, un poco interiorizar todo, a llegar a esa calma, a esa tranquilidad y a esa consciencia que te sirve pues para estar mejor en la vida, estar mejor contigo mismo, dejar un poco al lado pues los enfados, la pena y otras cosas, ¿no? El dolor, él habla del dolor, sí. Y un poco como eso ayuda a que él dice, cuando entras en un sitio en el cual hay una buena energía o hay alguien feliz o entre dos personas, no hay discusión, lo que se decía antes, dos no discuten si uno no quiere. Un poco toma eso, ¿no? Dice que si una persona está trabajada con la meditación y con ese espíritu un poco de paz y feliz, no va a entrar en una discusión agresiva con otra persona, va a decir, bueno, no, yo ni no entro, ¿no? Esta cosa un poco de... Y él habla también de que hay grupos que es de gente muy preparada con la meditación que pueden meditar en un sitio y un poco hacer una especie de expansión de esa energía o de esa felicidad o paz que trabajan al resto de comunidad que está al lado suyo, pero que no experimenta. Él habla de la bombilla, dice, es genial, cuando eres una bombilla estás dentro, pero luego emites una luz hacia los demás, ¿no? Y que un poco que hay como estudios de que dicen, bueno, si se trabajaras en grupo, de gente muy experta en la meditación, dice, la meditación por comunidades, conseguirían generar una paz y una felicidad un poco al resto de la gente que igual no practica esa meditación, y ¿no? le falta luz, ¿no? Y le falta, ¿no? Y está cargada de negatividad. Y él dice que, bueno, que tampoco es ni una filosofía ni una religión, que es un poco una especie de trabajo, ¿no? Interior de llegar a esa consciencia y que, claro, a él le sirve mucho para estar bien en la vida,
para estar tranquilo y para poder, digamos, crear, ¿no? Es como el deportista que necesita ir al gimnasio para tener un cuerpo en forma y poder lograr sus metas, ¿no? Atléticas, pues el igual, ¿no? Un poco dices, bueno, este estado de consciente al que puedes llegar te permite luego, pues eso, trabajar un poco y llegar más lejos con tu parte creativa, ¿no? Luego él habla esto de los peces dorados, ¿no? De esas ideas, ¿no? Que puedes encontrar, como pescar peces dorados, que cuesta, pero que al final consigues un pez dorado y ahí lo tienes, es una idea, luego otra idea. Y bueno, luego es lo que hablábamos antes, hace estos gestos así de vibración con la mano, así como que algo está, generas así como una vibración, ¿no? Y coge estas ideas, las relaciona y él un poco, sus películas le han servido, yo creo que también trabaja mucho pues, una parte inconsciente y... Es maravilloso el libro ese de Atrapa el pez dorado. Sí. Y dice cosas que están muy chulas. En la masterclass esta también dice muchas de esas cosas de las ideas, habla de las ideas y de cómo atrapar las ideas. Que es algo muy de Platón, además. Sí, ¿no? sí, sí. Esta cosa de las ideas, ¿no? De lo mental, lo que es una idea, ¿no? Es un caballo, ¿qué es? Sí, es un caballo, pero ¿qué es este caballo? ¿Qué es? O sea, esta idea platónica también yo creo que va un poco en la línea, ¿no? Y a mí me gusta mucho en la masterclass esta, y creo que lo hacen en algún otro vídeo, anima mucho, por ejemplo, pues a cineastas que empiecen o incluso a cuando dices, hostia, ¿cómo pongo esto sobre el papel? ¿No? Que es algo que nos pasa a todos en algún momento. Y él hay un momento que dice en esta charla, escribe todas tus ideas, una detrás de otra, y dice, y cuando tengas todas, tienes una película. O sea, el resumen es, si tú pones una serie de ideas y las colocas una detrás de otra, y dice, al final, eso es un guión. Quiero decirte, no intentes... Un relato, ¿no? No intentes empezar escena 1, tú pon unas ideas y ponlas en orden y al final eso, entonces yo creo que eso es muy valioso, ¿no? El enseñarte, el mostrarte que hay cosas que parten de una simplicidad y que luego obviamente todo se complica, pero que dices, joder, que alguien como David Lynch te diga eso, ¿no? Sí. Dices que valioso es, a mí me parece muy, muy valioso, ¿no? Que comparta incluso, que tenga esa generosidad de compartir ese proceso. Sí, porque también habla mucho de la comunidad y lo importante, ¿no? Un poco. Claro. Habla también un ejemplo con un árbol. Dice, claro, si el mundo es un árbol, hay una hoja que como decía, el SIDA, otra es las enfermedades tal, otra es la corrupción y tal. Entonces, como el que es un humano quiere ir como que esas hojas, conseguir que sean verdes y no estén amarillas ni marrones y tal. Dice, mientras consigues que unas casi esté verde y vuelva a estar bien sana, el resto se han marchitado y tal, y que cuando realmente la base es el jardinero que riega las raíces de ese árbol para que tenga su esplendor, y un poco diciendo, es que al final un poco hay que ir a... No quedarte en lo superficial, hablar mucho de la superficialidad, ¿no? De que hay una superficialidad, tienes que ir trabajando un poco para llegar a algo más profundo y más verdadero y más conectado pues con esa conciencia que te permite un poco, pues eso, ¿no? Cambiar en cierta manera las cosas o llegar en su trabajo creativo a conectar o a conseguir esos peces dorados que dices, esas ideas que al final son fruto pues, de muchas cosas, de su vida, sus experiencias, de sus traumas, de lo que sea, pero que eso lo coge y lo convierte luego en lo que dices tú, con 4 ideas más en un guión, en un Holland Drive. A mí me encanta que en algún vídeo, creo que es una entrevista de estas, de Johnny Carson, alguna cosa de estas, le preguntan, tú cenas siempre lo mismo, ¿no? Y es como, cena brócoli y quinoa y no sé qué. Bueno, hay un vídeo de esos que sale él preparándose quinoa, que es maravilloso. Y dice, sí. Y dice, ¿y cuánto llevas cenando lo mismo? Y dice, pues, no sé, 20 años, 30 años cenando lo mismo, ¿no? Y luego estaba este restaurante de Los Ángeles, esta hamburguesería que se llama Big Boy Burger, que tiene ahora puesto como una especie de no sé, como santuario ahí, ¿no? Porque él durante mucho tiempo fue ahí todos los días, ¿no? Sí. Entonces, y en la entrevista esta le preguntan, ¿y por qué cenas y comes siempre lo mismo? Y dice, porque con esa
regularidad o con esa una tal. rutina. Y dice, puedo olvidarme de todo y Claro. dedicarme a lo mío. Claro. Y dices, claro, la mayoría de personas estamos tan perdidos en mierdas pequeñas que no nos dejan Sí. concentrarnos en otra. Y dice, claro, él intenta alcanzar ese estado de nirvana de que dice, voy a quitarme todo lo innecesario y voy a hacer lo justo para poder estar centrado en eso, que es un poco... No ha dejado de ser nunca el cineasta que era cuando hizo Cabeza Borradora, que era... Estaba despojado de todo, vivía en el decorado, porque si no, no podía hacer la película, ¿no? Sí, él habla, ¿no? Que necesita como mínimo 4 horas para poder concentrarse y poder trabajar en lo suyo. De 4 horas literalmente de ninguna interrupción, ¿no? Sí. No me extraña que sus mujeres finalmente no acabaran abandonando a David Lynch y en ese sentido no ha triunfado en el cine, pero es verdad que en lo personal no ha sido tan afortunado como no puede ser de otra manera, porque se ha dedicado en cuerpo y alma al cine para dejarnos este legado al resto, ¿no? Y yo creo que era un poco la misión que él tenía y que él era muy consciente ¿no? de las cosas que le pasaban en su cabeza y tal. Hay una... No sé dónde lo leyeron, no sé, en el libro este que estamos hablando, que él decía que cuando era muy joven fue al psicólogo una vez a una sesión y le dijo, oiga, pero si yo vengo aquí y hablo con usted, ¿hay alguna posibilidad de que mi creatividad se vea disminuida? Y le dijo, bueno, no le puedo garantizar que no. Y dijo, vale, muchas gracias. Y ya no volví nunca más. Y luego un poco en línea con nuestra mente, él también habla mucho de la intuición, de que dice, como es una forma de trabajar, esa intuición en la que tienes que confiar y en la que, pues, esto me ha surgido así, pues esto es así, tengo una intuición con esto y voy hasta el final, ¿no? Lo que decíamos del riesgo, ¿no? De que él... Y tú confiar. Si tú decides hacer carretera perdida... O sea, tienes que asumir desde el minuto 1 el riesgo, el 100% del riesgo, porque sabes a que te pierdas en la carretera y pierdas a toda la gente que te iba a ver al cine. Pero lo mismo Twin Peaks, o sea, porque tú puedes colársela a, no sé si era ABC o la cadena que la estrenó, ¿no? Pero dices, tú puedes colársela de vamos a hacer una serie, un true crime. Un noir de esto, así una investigación, pero en realidad se la estás colando porque tú estás contando otra movida. Entonces tienes que partir del riesgo de que eso puede no funcionar. Mi teoría es que Lynch siempre ha llegado un momento en que se empezó a reír de todos nosotros y de manera consciente los que nos gustaba su cine nos reíamos con él sabiendo que se estaba riendo de nosotros. Era una especie de conversación. Eso me pasó con Mulholland Drive. Yo recuerdo cuando fui al cine dije, te estás riendo de mí porque acabas de hacer la misma película que antes, más digerible, y a toda esta gente le está pareciendo que es la hostia y no han visto la anterior, pero me parece maravilloso. Pero me pareció muchísimo más evidente en Twin Peaks El Retorno. Twin Peaks El Retorno, los primeros 3 episodios, yo estaba todo el rato diciendo, lo quiero quitar. O sea, lo quiero quitar porque esto es infumable, por mucho que seas Lynch. O sea, esto te estás pasando. Hasta que llegó un momento que hice un clic mental y dije, no pienses. Déjate llevar. Y entonces empecé a disfrutarlo claro. Y llegó el capítulo número 8 y dije, se acabó, ya no voy a pensar más. Y fue una maravilla. Y creo que su cine tiene esta cosa de estoy jugando contigo, soy un grandísimo creador y sé cómo hacer que juguemos y que tú te lo pases bien, sabiendo que esto es un juego. Y creo que por eso muchas veces trasciende. Y por eso las imitaciones de Lynch, que las llaman salva, nunca funcionan. Nunca funcionan, exacto. Nunca funcionan porque es esto de buscar la, ¿no? La intuición, seguir la intuición y no sé, que en el fondo es un discurso un poco peligroso para la creatividad malentendida. Porque hay gente que a lo mejor dice, voy a seguir mi intuición, pero lo que está haciendo es una mierda. Porque no tiene la injundia que tiene este hombre, que era un genio. De hecho, en lo que dices de jugar contigo y de jugar con todo, yo creo que su do de pecho lo da en ese corto que hizo, que le pagó Netflix, que habla con un mono. Maravilloso. No sé cómo se llama ese... Jackie no sé qué se llama, me parece. Pero no sé ese corto o sea, demuestra que es el puto amo. Porque es capaz de decir, espera, no solamente voy a hacer que Netflix me pague esto, sino que voy a hacer que sea tan jodidamente ridículo, voy a ponerme a hablar, ¿qué es lo más ridículo que puedo hacer? Hablando yo como un mono. Dice, y Netflix me lo va a pagar. Claro. Entonces es el sistema, ¿no? También. Exacto. Tiene ese diálogo no solamente de decir voy a hacer una cosa rara, que es yo hablando con un mono,
que me van a decir, joder, ¿qué habrá querido decir David Lynch, tío, hablando con un mono? ¿Qué querrá decir con esto? No solamente voy a hacer ese diálogo, sino que voy a hacer un diálogo para la propia industria, decir, miradme, mirad si voy de sobrado, que voy a hacer un corto con un mono. Sí, o sea, probablemente sería alucinante, lo claro. que pagarían no sería, sería para... Entonces eso es increíble, eso que decíamos, ¿no? Ese riesgo y esa manera de entender el... Claro, es que hay una crítica que mucha gente que a lo mejor no entiendo a Lynch o no me gusta o no sé qué, o tal, que eso lo entiendo perfectamente, ¿no? Porque es muy intenso y dices, no, o sea, Lynch no es que sea intenso, o sea, si tú lo ves como para echarte unas risas, pero en el buen sentido de la palabra, o sea, para pasártelo bien, realmente su cine es muy divertido. Es muy divertido. Pero creo y creo que es una frase de Lynch, además, que creo que es una frase suya que dice, la gente, y si no es suya, pues perdón, pero la gente acepta muy tranquilamente es suya, sí, que la vida no tiene sentido y que el cine debe tenerlo. Y dice, y no es así. O sea, que decirte, cuando no disfrutas de una peli de Lynch es porque estás intentando, como te pasaba a ti con Twin Peaks, sobreanalizarla. Es claro. decir, ¿qué me está queriendo decir aquí? Y dice, es que igual no te está queriendo decir nada. O desde luego no lo que tú crees que te está... Claro. Entonces tú aceptas, tú ahora sales a la calle y te atropella un coche. ¿Qué coño de sentido tiene eso? No tiene ningún sentido. Tú esta mañana, todo lo que has estado trabajando en tu vida no es para que esta mañana te atropelle un coche. Pero igual es la puta realidad. Sí. Entonces, tú empiezas una película y el protagonista le atropella un coche en el minuto 2. Y dices, hostia, ¿y esto por qué? Y dices, bueno, pues igual no es lo que esperabas, ¿no? Pero que la clave es esa, ¿no? Que yo creo que... Pero pasa, quiero decir, no es el único. Pasa hablábamos en otros podcasts pasa con Ice White Shad, pero bueno, pasa con muchísimos cineastas, pasa con Fellini, pasa con Buñuel. Si tú te pones a querer saber todo, pasa con 2001. Sí. Si tú quieres saber todo sobre el monolito de las narices, o sea, apaga 2001. O sea, claro. ¿No? Entonces 2001 es un coñazo de unos monos y unos astronautas. Pero si tú dices, espérate, voy a dejarme sumergir en esta experiencia. Claro, es otra historia. Yo creo que eso es un poco lo que para mí trasciende el cine de Lynch, que a mí personalmente y creo a muchas personas, ¿no? Lo que si conectas con él, es que nos enseñó que el cine no era principio, nudo y desenlace. Que el cine es una experiencia en sí mismo, una sensación, y que no tiene que tener trama, y que no pasa nada porque no tenga trama, y que si te dejas llevar por la experiencia, pues igual lo disfrutas, y que hay otra manera de entender el cine. Y a mí me gusta mucho una frase que dijo él, que porque a él siempre le preguntaban qué significaba Mulholland Drive, qué significaba Twin Peaks, qué significaba Carretera Perdida, y siempre se ha negado a explicar sus películas, ¿no? Hace bien. Y él decía, es que la película es la propia explicación. Claro. Ya está. Claro. The film is the talking, ¿no? Dice. Sí. Y la vida es suceden cosas tan inesperadas que un buen día te enteras de que ha muerto David Lynch y a partir de ahí pues tenemos una bombilla menos. Pero la luz de su cine seguirá con nosotros, o por lo menos, si de nosotros depende, estaremos siempre defendiéndolo y poniéndolo en primera línea. Y antes hablaba, cuando estábamos construyendo todo esto con Iván, que la muerte de David Lynch es la primera de muchas, porque hay muchísimos realizadores que pues ya han cruzado el umbral de los 80, los 80 años, algunos... Clint Eastwood incluso tiene más de 90, ¿no? Así que, bueno, pues este Requiem puede ser uno de muchos, ¿no? Que hagamos y siempre para mantener la llama y mantener la luz, no que no sea un paño de lágrimas. Yo particularmente voy a añadir una cosa, que es, yo he mantenido un pequeño homenaje a Lynch desde este verano. Este verano, en algunos lo recordarán, y si no, entren en nuestro Instagram, hicimos un reel hablando de nuestras películas favoritas de Lynch, y se nos coló un gatito al que yo pisé y luego yo tenía en las manos, que era un recién nacido.
Ese gatito que sigo teniendo se ha acabado llamando Cooper, por el agente Cooper. Así que nada, pondremos una foto por aquí abajo de la mascota de Tertulia Carpenter, el gatito Cooper. Nuestro maravilla. Pues nada, chicos, bueno, nos vemos en la próxima. Ahora mismo tendrá que estar sonando nuestra música Requiem por David Lynch y nada, ¿alguna cosa para despedirte, Iván? Nada, que lo despidamos con alegría, como se merece. Eso Ya es. está. Coffee y cigarros. Yo iba a decir Golden Sunshine and Blue Skies all along the way. It's Friday once again. Adiós. Adiós. Chao. En una historia verdadera hay una secuencia que me gustaría resaltar. Su protagonista, un achacoso anciano llamado Alvin, ha acampado de noche en mitad de la nada y ha encendido una hoguera para cenar un par de salchichas. Su objetivo es recorrer 500 kilómetros en una corta césped, con un pequeño remolque. Va a hacer las paces con su hermano, con el que no se habla desde hace 20 años. Pero esa noche la va a pasar en compañía. Una joven que ha huido de su casa y está caminando sola por la carretera se une a su frugal convite. Ella le explica las razones por las cuales ha huido y se ha peleado con sus padres. El viejo le dice: prueba a romper un palito y verás qué fácil es. Prueba a romper un montón de palitos juntos y verás que es imposible. Eso es la familia. A la mañana siguiente, cuando Alvin se despierta, la chica ya no está. Sin embargo, junto a la hoguera, el anciano encuentra un conjunto de palitos atados con una cuerda. Y así terminamos nuestro podcast de hoy, sintiendo a David Lynch como un palito más en el arte de contar historias y como parte de nuestra familia cinematográfica. Descansa en paz. Nos veremos, tarde o temprano, si nos dejas, de vez en cuando, visitar el Olimpo de los directores de cine.